lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1906. Momentos después, Sunny emergió de la oscuridad sobre una pira de escombros ardientes. El templo jardín había caído, devorado por un furioso incendio. La pila de escombros aún ardía, y el calor intenso habría reducido instantáneamente a un humano como unas cenizas. Incluso un santo podría haber sido incinerado o asfixiado por el denso humo negro. Sin embargo, gracias al manto de ónix, Sunny estaba en su mayoría ileso, no era cómodo, pero podía navegar entre las ruinas en llamas sin mayores problemas. Rápidamente localizó a Saint. Ella destacaba claramente. En medio de los escombros ardientes, había un área envuelta en una oscuridad impenetrable, silenciosa y serena. Su sombra estaba dentro. Aunque no podía verla, sentía su presencia y la de sus sombras. Sunny se detuvo en el borde de la esfera de oscuridad absoluta durante unos momentos. Eso es nuevo. Saint siempre había portado un poco de oscuridad elemental en su interior, es cierto. Pero nunca había sido capaz de invocarla de esta manera, solo la utilizaba para manifestar un arma o envolver una memoria. Parecía que derrotar a la reflejo había llenado el corazón de la oscuridad a su capacidad, permitiendo que sus poderes evolucionaran. Por lo que podía discernir, Saint había adquirido una habilidad similar a la de Rebel, ahora podía cubrir toda un área con su oscuridad. El rango no era tan amplio como el de Rebel, pero seguía siendo considerable. Además, los cambios sutiles en la oscuridad sugerían la presencia de antiguos conjuros protectores, posiblemente restos de las defensas originales de la ciudadela que ahora podrían ser aprovechados a su favor. Sunny sonrió. Lo importante era la sinergia entre este nuevo poder y la habilidad de manto de oscuridad de Saint. Cuando está rodeada de oscuridad, especialmente de la verdadera oscuridad, su velocidad y fuerza aumentarán. Sus heridas sanarán. Ahora que Saint podía liberar libremente la oscuridad elemental, podía permanecer envuelta en ella todo el tiempo. Esto significaba que casi siempre podría beneficiarse plenamente del manto de oscuridad. Había más en esto también. Aunque Sunny no estaba seguro de cómo ayudar a Saint a evolucionar, sentía que este nuevo poder podría ser su primer paso hacia convertirse en una tiranía. Después de todo, las tiranías eran seres que ejercían su influencia sobre el mundo, de manera similar a los soberanos, pero de una forma única. La mayoría de las tiranías controlaban un territorio o un ejército de subordinados, a menudo ambos. La capacidad de envolver un área en oscuridad elemental era similar a obtener control sobre ella. No es así, Sunny avanzó, tomando simultáneamente control de una de las encarnaciones envueltas alrededor del cuerpo de Saint. De lo contrario, habría quedado cegado por el poder de su propia sombra, lo cual habría sido bastante embarazoso. Sin la presión inmediata de la batalla, Sunny se asombró por la extraña y milagrosa sensación de fusionarse nuevamente con otro ser. Un eco de resonancia armoniosa vibraba entre ellos, sugiriendo una conexión más profunda que se estaba formando. Por un momento se sintió aturdido, absorbiendo la sensación compleja y de otro mundo de ser uno con el cuerpo de Saint. También sintió alivio, notando que sus heridas graves estaban sanando. Ella había pasado todo ese tiempo anidada en su propia oscuridad invocada, nutrida y sostenida por ella. Luego, un ruido fuerte desvió su atención. Era el sonido de una coraza de ónix abollada que caía al suelo. Sunny parpadeó un par de veces. Y luego, parpadeó de nuevo. No, espera, ¿qué? Parecía que Saint estaba quitándose la armadura. No había duda. Lo estaba viendo a través de sus ojos después de todo. La elegante caballero de piedra estaba en la oscuridad, quitándose metódicamente la armadura rota. Casi había terminado, quedando solo unas pocas piezas. Sunny había visto destellos del rostro y la piel de Saint antes, pero nunca fuera del intrincado y formidable conjunto de armadura. Era todo un shock. Bajo las placas de ónix, Saint vestía prendas sencillas, como cualquier caballero. Su figura era impecablemente atractiva, complementando su rostro inhumanamente bello. Su piel coincidía con el color de la armadura de ónix, dando la ilusión de que estaba hecha de piedra, pero no lo estaba. Aunque el cuerpo de Saint parecía ser de piedra y poseía muchas de sus propiedades, era simplemente parecido a la piedra. Ahora que Sunny podía sentirlo más claramente que nunca, se dio cuenta de que ella era un ser de carne y hueso, o al menos de carne y polvo. Verla de esta manera le recordó la hermosa estatua del dios de la tormenta que una vez había visto en el santuario de la Torre de Ébano. Era evidente de donde Nether había sacado inspiración al crear a los santos de piedra, al menos en apariencia. Mientras tanto, Saint le lanzó una mirada indiferente y continuó quitándose la armadura. Sin embargo, mientras lo hacía, aparecieron runas brillantes en su piel, pulsando con una luz suave que insinuaba un poder oculto despertándose en su interior. Sus grebas y brazales cayeron al suelo, dejándola completamente desprotegida. Sunny recordó que ella no había venido aquí solo para observar. ¿Pero por qué está quitándose la armadura en lugar de repararla? La respuesta llegó momentos después. Saint se arrodilló junto a la armadura rota, contemplándola durante un rato. Mientras lo hacía, las runas en su piel comenzaron a brillar con más intensidad, reaccionando a la presencia de las piezas de ónix destrozadas. Parecía como si un rastro de una emoción desconocida y sombría parpadeara en sus ojos rubíes. Detrás de esto, una tenue lágrima de oscuridad fundida recorrió su mejilla, una rara muestra de vulnerabilidad. Luego, levantó su mano y golpeó el suelo con su puño. El ónix adamantino se rompió como vidrio.
y fue absorbido por su cuerpo, tal como las memorias que había consumido antes. Sin embargo, esta vez, la absorción parecía más deliberada, canalizando las runas en su piel hacia su propia esencia. De repente, las llamas carmesí que ardían en sus ojos se intensificaron, y Saint parecía más fuerte. Una aura tenue de protección la envolvió, sugiriendo que había desbloqueado una nueva capacidad defensiva. Con una expresión orgullosa, enderezó su postura. Momentos después, su hermosa forma fue envuelta por una oscuridad fluida, y esa oscuridad se solidificó, cubriendo el cuerpo de la sombra silenciosa en una coraza impenetrable de intrincada armadura de ónix. Prístina y nueva, pero esta armadura brillaba con las runas antiguas que ahora adornaban su piel, indicando una fusión de poderes antiguos y nuevos. Sunny permaneció inmóvil. No lo puedo creer. Parecía que Saint acababa de manifestar su propio manto de ónix. Esta nueva forma no solo proporcionaba una protección mejorada, sino que también parecía armonizar con los antiguos símbolos descubiertos en la ciudadela, potencialmente desbloqueando nuevos caminos para su misión. Capítulo 1907. Después de ponerse su nueva armadura, Saint se giró ligeramente y miró a Sunny con su habitual indiferencia. Le habría encantado estudiar el diseño del traje de ónice, no todos los días se ve una armadura forjada de pura oscuridad, después de todo, pero, lamentablemente, no pudo hacerlo. Eso se debía a que Sunny solo veía el mundo a través de los ojos de Saint, y ella lo estaba mirando a él, no a sí misma. ¡Qué frustrante! Esto debía de ser lo que Cassie sentía al conversar con alguien en privado. La confusión solo empeoraba porque Sunny no solo compartía la visión de Saint, sino que también compartía todos sus sentidos, de la misma manera que Cassie compartía los sentidos de aquellos marcados por su habilidad ascendida. Sus avatares eran copias idénticas de su propio cuerpo, después de todo, mientras que Saint era muy diferente a él. Al menos ya estaba acostumbrado a su naturaleza pétrea tras pasar años juntos. Como resultó, su sombra no había terminado de sorprenderlo hoy. La habilidad de invocar un manto de oscuridad elemental y manifestar una armadura no era todo lo que había ganado al derrotar el reflejo de Rebel. Aún había cierta distancia entre Sunny y Saint. Los escombros estaban carbonizados e increíblemente inestables, lo que hacía difícil para ella moverse. Después de todo, Saint medía casi 3 metros de altura y pesaba literalmente 1 tonelada, o varias en realidad. Así que los restos podrían no ser lo suficientemente firmes para soportar su peso. Por eso Saint no caminó. En lugar de eso, se convirtió en un torrente de oscuridad y se trasladó en un instante hacia donde estaba Sunny. No fue tan instantáneo como moverse entre sombras con el paso de sombra, pero aún así fue muy rápido. La sensación de convertirse en una corriente de oscuridad era muy distinta de lo que Sunny usualmente sentía cuando viajaba entre sombras, de muchas maneras que encontraba difíciles de describir, pero principalmente por lo vacío que se sentía al ser uno con la oscuridad. No se sentía envuelto por el flujo de oscuridad elemental. En cambio, era algo frío e insondable, demasiado ajeno e indiferente para resultar acogedor. Incluso siendo parte de ello, Sunny no sentía más que una profunda soledad. Un momento después, Saint estaba justo encima de él, de pie a solo unos metros de los escombros carbonizados. El suelo tembló precariamente, y la madera ennegrecida crujió, como si estuviera a punto de desmoronarse en brasas y cenizas. Por supuesto, ni Saint ni Sunny resultarían gravemente heridos si caían bajo la capa superior de los escombros. Tampoco serían quemados en las profundidades infernales de las ruinas humeantes. Aún así, preferiría evitar quedar cubierto de hollín de pies a cabeza. Antes de que Sunny pudiera hacer nada, algo en Saint cambió sutilmente. Acaba de... Sí, lo había hecho. Saint había cambiado el peso de su cuerpo pétreo sin esfuerzo, haciéndolo tan ligero como una pluma. Sunny parpadeó un par de veces. ¿Pluma de la verdad? Era la misma habilidad que él poseía, otorgada por la cáscara de ónice. Saint no había podido ajustar su masa mientras usaba su armadura original, pero ahora que se había convertido en parte de su oscuridad personal, podía hacerlo. El efecto era más o menos el mismo, pero el proceso era diferente. Sunny solo lo había sentido vagamente, pero era como si no solo hubiera cambiado su masa, en lugar de eso, parecía que se había añadido una cualidad negativa a ella, reduciendo así el peso. ¿De dónde venía esa negatividad? No lo sabía. De todas formas, no sabía cómo funcionaba exactamente la pluma de la verdad, tampoco. Quizás siempre había hecho lo mismo sin darse cuenta. En cualquier caso, Sunny estaba bastante complacido con el hecho de que Saint ahora podía cambiar su peso a voluntad. Naturalmente, una habilidad como esa era una ventaja increíble en combate, él mismo la había integrado tan profundamente en su propio arte de batalla que pelear de cualquier otra manera le parecía torpe e ineficaz ahora. Sin embargo, también era bastante útil fuera del combate, ya que el gran peso de Saint a menudo representaba un problema en situaciones mundanas. Como caminar sobre suelos frágiles, viajar en bote o nadar. Considerándolo a menudo que Sunny se encontraba inexplicablemente arrojado a grandes cuerpos de agua, solo eso era un beneficio invaluable. Saint lo observó desde arriba por un rato. Luego, lo miró un poco más. Él se movió de un pie al otro, tratando de no sentirse ofendido. No, pero, ¿soy realmente tan pequeño? Dado que estaba viendo a través de los ojos de Saint en ese momento, se estaba mirando a sí mismo desde su gran altura. Desde esa perspectiva, Sunny en efecto parecía un pequeño juguete.
¿Así era como Saint lo veía siempre? Rechinó los dientes, añorando los días en que ella era un simple monstruo, de la misma altura que él. Fien también había empezado como un escuálido gremlin, pero ahora, ese idiota glotón medía 5 metros de altura. Sunny ni siquiera quería imaginar cómo lo veía Fien desde su perspectiva. Aunque sea enorme, sigue siendo un duende molesto por dentro. De hecho, debería empezar a llamarlo duende de nuevo, solo para que ese bastardo gigante no se crea demasiado. Saint, mientras tanto, inclinó la cabeza un poco. Luego, sintió como su cuerpo volvía a convertirse en un torrente de oscuridad una vez más. Pero no se apresuró a ninguna parte. En su lugar, se encogió de tamaño y luego se solidificó de nuevo en la figura de la elegante caballera. Solo que ahora, era más pequeña. De repente, Sunny estaba mirándose a sí mismo desde una nueva perspectiva, a la altura de sus propios ojos. Se quedó inmóvil por un momento. Así que Saint no solo había ganado la habilidad de reducir su peso. También había ganado la habilidad de reducir su tamaño, y la usó para regresar a su estatura modesta original. Lo cual era una excelente noticia para Sunny. Simplemente maravillosa. Sonrió detrás de la máscara. Pero justo cuando terminó de pensar, Saint levantó un poco la barbilla y cambió su tamaño una vez más. Esta vez, lo hizo de tal manera que ahora era una cabeza más alta que Sunny. Él se quedó congelado. Asintiendo con un toque de satisfacción, Saint lo miró desde arriba y luego se alejó. Sunny permaneció inmóvil, absolutamente atónito por la secuencia de eventos tan descarada. Solo logró recuperar la compostura unos segundos después. ¿Qué demonios? ¿A dónde va siquiera? No hay ningún lugar a dónde ir. Capítulo 1908. Eventualmente, Sunny despidió a Saint para que continuara su recuperación en el oscuro silencio de su alma. Al poder ver de nuevo, miró a su alrededor y reflexionó sobre lo que había aprendido. Saint parecía haber ganado varios nuevos poderes. Uno era convocar un charco de oscuridad elemental, otro era convertirse en un torrente de ella, uno más era manifestar una armadura, y los dos últimos tenían que ver con reducir su peso y tamaño. Sin embargo, Sunny no estaba seguro de si estos eran realmente nuevos atributos y habilidades, o simplemente evoluciones de los que ya poseía. La armadura forjada de pura oscuridad, por ejemplo, era una extensión lógica de su habilidad, hoja de oscuridad. El poder de convocar una inundación de oscuridad elemental podría haber sido simplemente el resultado de que su corazón de oscuridad se fortaleciera. Sunny no estaba seguro. Más que eso, ni siquiera sabía si estos nuevos poderes que Saint le había mostrado eran todo el alcance de su cambio. Tampoco sabía cuántos fragmentos de sombra había recibido después de absorber su vieja armadura de ónice. Definitivamente parecía más fuerte. Su presencia se había profundizado, las frías llamas carmesí que ardían en sus ojos se habían vuelto más feroces. Aunque Saint no había evolucionado a una nueva clase, se sentía como si estuviera mucho más cerca de convertirse en una tirana ahora. El problema era que Sunny no tenía forma de conocer los detalles de lo que había cambiado en ella. Su brazalete útil imitaba las runas centelleantes, pero lo que leían provenía de la cabeza de Sunny, no del omnisciente reservorio de conocimiento que poseía el hechizo. Así que, solo había una manera de que él entendiera completamente los nuevos poderes de Saint. Debía pedirle a Cassie que la mirara detenidamente. Sin embargo, eso era un problema en sí mismo. Eso se debía a que Sunny no había podido contactar a Cassie desde el momento en que Rebel y sus hermanas emboscaron a los santos del dominio de la espada, o tal vez incluso desde antes, ya que no había hablado con ella por algún tiempo antes de la emboscada. Tan pronto como Sunny descubrió que no podía escuchar a Cassie, su encarnación en el campamento de guerra del ejército de la espada había estado buscándola. Pero el maestro sin sol no había logrado encontrar a la vidente ciega todavía. Mirando al lago subterráneo a través del humo, Sunny suspiró. Me pregunto en qué anda. El humo era irritante, así que Sunny se convirtió en una sombra y se deslizó hasta los bordes de las ruinas humeantes, donde el aire era más limpio. Respirando profundamente, miró el agua. La tenue oscuridad de los huecos estaba iluminada por el resplandor naranja de la pira gigantesca, y las llamas danzantes se reflejaban en la superficie del lago. Estaba tranquilo y hermoso, una escena relajante después de la furia violenta de la batalla reciente. Al mirarlo, Sunny sintió que una emoción que había estado reprimiendo desde que las hijas de Kison se retiraron finalmente se liberó. Una marea de furia oscura y aterradora escapó de su jaula e inundó su corazón. Luna negra. La princesa Monveil, o como fuera que se llamara, casi había matado a Nepisoi. Mientras Sunny se divertía aprendiendo cosas nuevas y probando sus límites contra Rebel, Nep había estado sangrando en algún lugar muy por encima, sola y despojada de sus poderes. No podía entenderlo del todo. Nepis era. Nepis. Su imagen pública era la de una heroína más grande que la vida, y aunque Sunny sabía que había sido meticulosamente creada por el gobierno y Cassie, no podía evitar olvidar que ella era una simple mortal, a veces. Había logrado lo imposible demasiadas veces, al igual que él, y había superado probabilidades imposibles en demasiadas ocasiones. Además de eso, su aspecto la hacía casi inmortal. Así que, Sunny no solía contemplar la posibilidad de que Nepis muriera. Incluso cuando imaginaba cómo pelearía contra alguien con poderes similares a los de ella, nunca pensaba en matarlos. Eso sería solo una pérdida de tiempo y energía sin sentido.
En cambio, consideraba cuidadosamente cómo restringirse al oponente y dejarlos indefensos, lo que era la forma óptima de derrotar a un enemigo así. Pero hoy, ese sesgo subconsciente suyo se había hecho añicos. Cada aspecto era único, y había todo tipo de ellos, incluso un poder tan insidioso como la capacidad de anular todos los demás poderes existía, y era manejado por una de las princesas del dominio Son. Y Monveil había usado ese poder contra Nepis. Sunny ni siquiera sabía que tan cerca había estado de perderla, y eso no lo dejaba tranquilo. Sus manos se cerraron en puños sin que él lo notara. Por un momento, Sunny contempló usar su encarnación en el campamento del ejército Son para iniciar una matanza. Actualmente no estaba muy lejos de Seisan y el cantante de la muerte. Tal vez matarlo sería suficiente castigo para el clan Song, que había osado poner una mano sobre Nepis. Si no, al menos podría hacerle sentir mejor. Sin embargo, rápidamente descartó esa idea. No solo pondría a Ben en peligro, sino que realmente no podía matar santos por razones personales. Tal vez hacerse pasar por un soldado de valor se le había subido un poco a la cabeza. Por un momento olvidó que el gran Huan Song no era su enemigo. Su reina lo era, así como el rey de las espadas. Todos los demás eran un recurso precioso que no podía desperdiciarse. Con cada santo que perecía en la guerra sin sentido entre los dos dominios, el futuro de la humanidad se comprometía. Cada despierto poderoso que moría en Godgrave no podría salvar incontables vidas en el futuro sombrío e inevitable. Sunny soltó un suspiro frustrado. Sobre todo, ese impulso suyo era infantil. Estaba dejando que sus emociones lo dominaran. Estaba siendo tonto. Por supuesto que Nepis podía morir. No importaba lo imposible que pareciera, podía ser asesinada como todos los demás. Siempre había entendido eso lógicamente, pero entenderlo y aceptarlo eran dos cosas diferentes. Sunny también podía morir, a pesar de su tenacidad milagrosa. O peor, ser capturado vivo, recordar la oscura celda espejo donde Mordred había estado encerrado durante muchos años lo hizo estremecerse. Eso no era algo que deseara para sí mismo. Ni para Nepis. Justo cuando pensaba en ella, las llamas débiles a su alrededor se extinguieron repentinamente, y ella emergió del humo, protegiendo su rostro con una mano. Ahí estás. Sunny le estudió por un momento, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba viva, y luego sonrió débilmente detrás de la máscara. Sí. Aquí estoy. Capítulo 1909. Nepis caminó hasta el borde del agua, la miró por unos momentos y luego se sentó en el suelo. Su voz sonaba un poco ronca, pero en su mayoría como siempre. Ha recobrado la conciencia y está vinculando el portal ahora. La huella de Rebel es fuerte, así que tomará algo de tiempo, 10 minutos, al menos. Quizá media hora. Suspiró. Algunos de nosotros tendremos que regresar al mundo despierto después de eso, para traer los refuerzos iniciales. ¿Sabes lo que sigue? Sunny lo sabía. Una vez que el portal fuera vinculado por un santo del ejército de la espada, el dominio de Anvil se manifestaría en los vacíos. El rey de las espadas probablemente llegaría a la arruinado ciudadela él mismo, y la guerra finalmente se desataría bajo la superficie de los antiguos huesos. La subyugación de los vacíos sería un asunto tan espectacular como desgarrador. Considerando lo poderosos que eran los depredadores de la antigua jungla, el rey tendría que liderar la conquista personalmente, al menos por un tiempo. Para cuando el área inmediata alrededor del lago fuera conquistada por el ejército de la espada, ambos bandos ya habrían establecido una presencia prominente en Godgrave. La primera fase de la guerra estaría completa, y los dos ejércitos comenzarían a chocar en grandes batallas, luchando por el control. Control sobre la superficie, control sobre los vacíos, control sobre los caminos hacia las dos ciudadelas restantes. Todo lo que había sucedido antes era solo un preludio, y la verdadera matanza comenzaría ahora. Bueno, al menos faltaban 10 minutos para que eso sucediera. Nepis suspiró y miró su armadura ennegrecida y destrozada. Luego, la despidió y convocó una túnica blanca y suave en su lugar. Su voz sonaba un poco sombría. ¿Sabes? Creo que voy a dejar de usar armadura por completo. ¿Cuál es el punto si siempre termina destruida? O peor, una carga. Especialmente esas armaduras de placa completa que prefieren los caballeros del valor. En la última batalla, la articulación del codo izquierdo se dobló casi de inmediato. Tuve que luchar cada vez que necesitaba doblar el brazo. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Creo que será genial, menos carga, más movilidad, un campo de visión más amplio. Sin mencionar el calor, todos los que aún se cocinen dentro de una armadura de acero estarán verdes de envidia, mirando mi bien ventilado yo. Sunny la miró fijamente, nada contento con la idea de que la gente mirara su bien ventilado cuerpo. Y también estaba descontento por otra razón. Si no fuera por tu armadura, hubiera sido tu brazo el que habría sido cortado en lugar de que la articulación del codo se doblara. Nepis se encogió de hombros con indiferencia. Puedo curar mi brazo. No puedo reparar una pieza rota de armadura. Él frunció el ceño. Solo que, esta vez, no pudiste. Ella no respondió, mirando el agua con un toque de melancolía en su mirada. Después de un rato, Sunny suspiró. La fachada de arrogante frialdad que el señor de las sombras usualmente mostraba se desvaneció un poco, y dijo en un tono más humano: debe haber sido difícil, luchar contra un enemigo abrumador sin tus poderes.
Yo al menos tenía mis sombras conmigo. Tú estabas sola. Nepis se quedó en silencio por unos momentos, luego sacudió la cabeza lentamente. De hecho, fue agradable. Su mirada se volvió distante. Casi había olvidado cómo se sentía, sostener una espada sin la promesa de dolor. Una vez amé la esgrima, ¿sabes? Eso es porque no tengo muchos recuerdos de mi padre, y en los pocos que tengo, él me está enseñando cómo sostener una espada. Así que, incluso después de que se fue, entrenar me hacía sentir una conexión con él. Miró al agua. Pero ya no lo amo. Blandir una espada se ha convertido simplemente en algo que hago, porque es una de las herramientas a mi disposición, tal vez la más afilada de ellas. De hecho, no sé si queda algo que ame. Sunny permaneció en silencio, pero su rostro se ensombreció un poco tras la máscara. Vaya. Sabía que los sentimientos de Nepis hacia él eran más superficiales que los suyos hacia ella, después de todo, desde su perspectiva, solo se conocían desde hacía unos meses. Pero aún así, no era muy agradable escuchar a su supuesta novia decir algo así. Ajena a su amargura, Nepis suspiró. A veces me pregunto qué pensaría mi abuela si me viera ahora. ¿Estaría orgullosa? ¿O destrozada? ¿Es esto lo que quería para mí? Probablemente no, lo dudo. Sunny se sentó junto a ella, luego se volvió y la miró a través de los oscuros abismos de los ojos de su máscara. Su voz sonaba un poco dudosa. Por lo que sé, estaría feliz de que estés viva. Diría, buen trabajo al mantenerte viva, querida. Bueno, o algo así. En cualquier caso, eres tu propia persona. Tu abuela no podía saber la carga que llevas ni las cicatrices que quedan en tu corazón. No podía entender las decisiones que tomas, o por qué las tomas. Nadie está mejor calificado para saber estas cosas que tú, así que nadie tiene derecho a criticar tus decisiones. No te preocupes por eso. Dioses sabían que lo mismo era cierto para Sunny. Ambos padres habían sido trabajadores comunes. Dudaba que tuvieran mucha idea sobre la vida de un santo, y mucho menos de uno tan excepcional como él. Sus vidas mundanas estaban muy alejadas de los asuntos de dioses, demonios, tiranos supremos y guerras que acabarían con el mundo. Pero habrían estado felices de saber que tanto él como Ben estaban vivos y saludables. Que estaban forjando su propio camino en la vida, a pesar de lo dura e implacable que era el mundo. Que no se habían doblado ni deformado por su fría crueldad. Nepis lo miró, permaneció en silencio unos momentos, y dijo con tono neutral, tu máscara tiene una grieta. Sunny parpadeó. Cierto. Se había agrietado durante la batalla contra Rebel. Los encantamientos aún funcionaban, pero con Anvil potencialmente llegando en unos minutos, era mejor despedir, definitivamente no yo, y ponerse la verdadera. Suspiró y despidió la memoria dañada, convocando la máscara de tejedor en su lugar. Sin embargo, poco después de que la primera máscara se disolviera en la nada y antes de que la segunda se manifestara en la realidad, Nepis de repente puso una mano en la nuca de Sunny, lo acercó y lo besó. Él se quedó inmóvil por un momento, luego despidió apresuradamente la memoria divina que estaba manifestándose y respondió a su apasionado beso. La suavidad de sus labios, el calor de su piel, eran embriagadores. Saciaban una sed que no sabía que sufría, y al mismo tiempo encendían un fuego dentro de él que era mucho más abrasador que las llamas que devoraban las ruinas del ciudadela caída a su alrededor. Aturdido y embelesado, Sunny maldijo en silencio el manto de ónix por impedirle sentir la calidez, la plenitud suave de su abrazo. Su ferviente beso duró mucho tiempo. Nepis solo se apartó cuando ambos estaban al borde de quedarse sin aire. Respirando pesadamente, permanecieron en silencio unos momentos. Sunny tocó sus labios, parpadeó un par de veces, luego preguntó con tono inesperadamente tímido, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Ella se apartó con una ligera sonrisa y se encogió de hombros. Simplemente, por un momento, pensé que iba a morir allá atrás. Así que, de repente, quise sentirme viva. Él permaneció en silencio por un rato. Entonces, ¿te sientes viva ahora? Nepis consideró su pregunta seriamente, luego lo miró con una expresión solemne. Diría que estoy a mitad de camino revivida. Sus ojos brillaron. No mucho después, ambos sintieron un cambio imperceptible en el aire. Era como si una presencia invisible, pero palpable, se hubiera sentado sobre el área, cambiándola sutilmente, pero al mismo tiempo, irrevocablemente. Haciendo que fuera más fría, más aguda, y más pesada con una intención sólida. El dominio de la espada había descendido a los vacíos. Capítulo 1910. Rivergate, la ciudadela del clan Dagenet, estaba construida sobre un ancho río. La atravesaba como un gran muro, o más bien, una serie de muros, descendiendo desde altos acantilados como escalones destinados a un gigante. Era tanto una presa como una esclusa. El muro más alto contenía la poderosa corriente. Cada escalón por debajo estaba separado por una vasta cámara con imponentes puertas, que podían llenarse o vaciarse de agua con la ayuda de antiguos encantamientos. Un barco que viajara hacia o desde el mar de tormentas podía descender desde los acantilados o escalarlos gracias al antiguo sistema de esclusas, sin abandonar nunca el río. Al mismo tiempo, nada podía nadar río arriba sin destruir la ciudadela, y aún así, el atacante tendría que salir del agua y viajar por tierra, una vez destruidas las esclusas.
Había casi 1 kilómetro de distancia vertical entre el punto más alto de Rivergate y el más bajo. Cada muro descendente era increíblemente alto y grueso, construido de piedra monolítica, con almenas en la parte superior. Terribles armas de asedio estaban posicionadas sobre las almenas, algunas de ellas encantadas con hechicería antigua y otras construidas por los maestros herreros del clan Badon. Cientos de despiertos abarrotaban los muros, liderados por una docena de maestros. 7 santos estaban de pie sobre el muro más alto de la fortaleza, mirando hacia abajo con expresiones sombrías. Eran Morgan, la princesa de la guerra, y 6 campeones cuya ayuda había reclutado o coaccionado. A ese punto, había poca diferencia. 3 de los 6 santos habían pertenecido alguna vez a la Casa de la Noche, Santo Naeve, Santo Olamar y Santo Éter. Los otros 3 estaban con el gobierno, cantante nocturna, bestia de guerra y segadora de almas Jet. En ese momento, Naeve estaba hablando con bestia de guerra, Santa Atenea, la criada por lobos. ¿Así que ya te habías encontrado con ese demonio antes?, preguntó ella. Le dedicó una larga mirada y luego sonrió con ironía. Incluso lo matamos antes. Naeve se volvió hacia un hombre sorprendentemente hermoso, de cabello castaño rojizo y ojos verdes hipnotizantes, con una expresión atónita en su rostro. Santo Nictíngale, ¿es eso cierto? Santo Kai se movió incómodo. No exactamente. Lo que matamos no era ese demonio, sino una versión corrupta de su yo trascendente, conjurada por la pesadilla. Aún así, ninguno de nosotros 3 se atrevería a reclamar ningún crédito. Fue erradicado por Lady Estrella Cambiante. Suspiró. Aún así, sabemos más sobre lo que es capaz que cualquiera. Eso debería ser de alguna ayuda. Naeve miró hacia abajo, luego lanzó una oscura mirada al sur. Al menos sabemos que puede ser asesinado. Había pasado menos de un día desde que Mordred de ningún lugar, realmente, había aterrizado en la orilla del dominio de la espada. Los 6 santos que Morgan había reclutado apenas habían tenido tiempo de hablar mientras eran llevados a Rivergate por ella. El viaje desde Bastión hasta allí había sido rápido debido al hecho de que había 3 campeones trascendentes de la Casa de la Noche con ellos. Morgan misma no había dicho mucho, pasando la mayor parte del viaje pensando en su tarea con una expresión oscura en su rostro. Sin embargo, había dado a cada uno de los 6 santos un amuleto en forma de yunque atravesado por una espada, excepto a Nictíngale, quien ya poseía uno. Su expresión había sido solemne mientras confiaba los talismanes de acero a sus compañeros. En este momento, solo existen 7 de estos. Ahora, 6 están aquí, arruiné bastantes relaciones para arrebatárselos a sus antiguos dueños. Así que, valórenlos bien. Nunca se separen del amuleto y no permitan que ese hombre se lo quite. A menos que quieran convertirse en uno de sus vasos. Santo Naeve estudió el amuleto con una expresión afligida. Después de un rato, preguntó, ¿no tienes uno para ti misma, Lady Morgan? Ella negó con la cabeza. El 7º, se perdió en la Antártida y nunca fue recuperado. Lo llevaba mi tío. Por supuesto, el clan Valor posee otros medios de defensa contra ese hombre, pero ninguno es tan fácilmente transportable. En cualquier caso, no te preocupes. Estaré bien. Al escuchar sus palabras, Segadora de Almas levantó una ceja. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Morgan le respondió con una sonrisa afilada. Bueno, si entra en mi alma, tendré que matarlo allí, ¿no? Como hizo mi querida hermana, en la pesadilla. Había estado preparándose para luchar contra su hermano durante 4 años. Morgan dudaba que él realmente se atreviera a desafiarla a un duelo de almas, pero si lo hacía, esta vez, ambos no sobrevivirían a la batalla. Morgan casi esperaba que lo hiciera. De hecho, los amuletos eran una mala solución a su problema. Eso se debía a que, de todo lo que su familia había aprendido sobre ese hombre, la única forma de matarlo era destruir su verdadera reflexión durante un duelo de almas. Incluso eso solo se había aprendido del informe de Estrella Cambiante sobre los eventos de su tercera pesadilla. Así que, al ponerse los amuletos, sus campeones estaban rechazando el único método de derrotar al enemigo. Pero no se podía hacer mucho al respecto. Dejarles indefensos era un riesgo demasiado grande, no podía permitir que su hermano tomara más santos, ya que podría conquistar más ciudadelas usando sus cuerpos. Y perder más ciudadelas ante el dominio del canto no era una opción. Suspiró. ¿Cuánto falta para que llegue? Fue Santo Olamar, con su profunda voz, quien hizo la pregunta. Morgan se detuvo un momento. Ya ha llegado. Solo se está ocultando y observándonos por el momento. Sus palabras parecieron inquietar a los 6 santos, o mejor dicho, a 5 de ellos. Segadora de Almas permaneció relajada y despreocupada, apoyada en su guadaña fantasmal mientras estudiaba perezosamente los antiguos muros de Rivergate. Criada por lobos se movió inquieta y luego miró a Morgan con una sonrisa. ¿Sabes lo que suelen hacer en tales situaciones en las novelas heroicas, no? Morgan no podía evitar admitir que esa mujer la desconcertaba continuamente. Parpadeó un par de veces, tratando de recordar si alguna vez había leído una novela heroica en su vida. Seguramente no. No puedo decir que lo sepa, Santa Atenea. La mujer alta, hermosa como una estatua de la diosa de la guerra que había cobrado vida, sonrió. Bueno,
El tipo de héroe ingenioso siempre hace estallar una presa y ahoga a un ejército de 10.000 hombres, logrando una victoria imposible y demostrando su genio estratégico. Tú eres la estratega, así que, no vamos a volar Rivergate, ¿verdad? Oh, y llámame Fie. Morgan la miró por unos momentos, luego sacudió la cabeza lentamente. No, no vamos a volar Rivergate. ¿Por qué querría ahogar a un enemigo cuyos vasos son todos santos de la Casa de la Noche? No tiene sentido. Criada por lobos. Effie asintió con conocimiento. Buena decisión. Realmente eres un genio. Lo escuchaste en Adema Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.